Bueno, buenas noches, darles la bienvenida a nuestra materia de emprendimiento y gestión, ¿sí? Ya, les voy a compartir el material de trabajo, mis chicos, ¿sí? Buenas Recuerden, noches. nosotros hemos estado viendo lo que es el, la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Verdad que ¿Recuerdan? sí? Ya, cuando nosotros hablábamos de qué era la Revolución Francesa, mis chicos, ¿qué significaba? ¿Qué entendían por revolución? Ya, recordemos. Levantamiento, sublimación popular. Muy bien, levantamientos, enfrentamientos, ¿sí? Recordemos que no puede ser, en este caso, se podría decir una revelación o un levantamiento social, ¿sí? De aquellas personas, ¿no? De aquellos ciudadanos que tal vez no están conformes o no están de acuerdo con con los decretos o los mandatos del gobierno. Es lo que ahorita está pasando en nuestra situación actual de nuestro país. Sí, pero eso no ¿podemos a eso llamar revolución o qué podemos, cómo lo podemos llamar? Sí, creo, dicen, es una revolución. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque se levanta y se va en contra de a veces de los decretos gubernamentales. Recordemos que la Revolución Francesa fue el conflicto social y político con periodos de qué? De violencia que se desarrolló en Francia y afectó a otras naciones de Europa durante, sí, Luego malak tuni mutku saniya el siglo ma usia ko bisniya ko bisniya no sa pero ya hada ya del siglo XVIII, hasta la primera del siglo XIX. Recordemos que la revolución enfrentó a partidarios y a opositores burgueses y a clases populares del antiguo régimen. Recordemos, mis chicos, que las naciones de Europa se fueron en contra de de los partidos sociales, ¿sí? De aquel entonces y decidieron enfrentarse, ¿sí? Entonces, las causas de la Revolución Francesa. Ay. En 1789, Francia era un estado gobernado por un rey absolutista, Luis XVI, con una sociedad estamental, sí, en la que la nobleza del primer estado y el clero en segundo estado seguían gozando de privilegios a diferencia del tercer estado, formado por la burguesía y las clases populares. Recordemos, mis chicos, ¿no? Que antiguamente, sí, había lo que era la jerarquía social, la pirámide social, sí, donde se podía tener en claro que había privilegios, sí, para ciertas personas, sí, como en aquel entonces se puede ver plasmado, sí, que los de la nobleza o de la alteza o los reyes tenían privilegios más que que las clases populares. ¿Qué cree? Sí, le dicen. ¿Ya? Entonces se puede decir, sí, que ellos tenían todo lo privilegiado en cuanto a comidas, en cuanto a acceso a educación, en cuanto a muchas opciones dentro de lo que es Francia, o lo que era el imperio de Francia, ¿sí? En este contexto, mis chicos, ¿sí? Una serie de factores facilitó el inicio de la revolución, ¿sí? Una de ellas, ¿cuáles fueron? ¿Quién me ayuda con con la lecturita, mis chicos? Yo, dicen, Ayúdenme, Lupita. dice, la Revolución Francesa fue el conflicto social y político, con periodos de violencia que que se desarrolló en Francia y afectó a otras naciones de Europa. Durante la última década del siglo XVIII hasta la primera del siglo XXI, ¿verdad? No, No, del siglo, me equivoqué, ya, del sí, siglo, ¿qué, Lice? 18.
del siglo XVIII, sí. La revolución enfrentó, perdón, a partidarios y opositores, burgueses y clase popular del antiguo régimen. Ya, En este contexto, hasta ahí nomás mi gracias. ah, ok, Ya. Entonces, recordemos que en este contexto una serie de factores facilitó el inicio de la revolución. Una de ellas fue estos factores, una crisis de subsistencia provocada, ¿ya? Provocada por las malas cosechas y las hambrunas. Las clases populares se empobrecieron y las finanzas de la monarquía quebraron debido a los gastos de la corte y las guerras. Recordemos que Francia fue, antes decíamos nosotros, por ejemplo, los romanos fueron quienes estuvieron siempre al frente de las guerras y de los disturbios o las conquistas. Recordemos, mis chicos, que ellos se dedicaron, los franceses, a ir gobernando, sí, por las guerras, por los enfrentamientos, pero se descuidaron de qué, mis chicos, de las tierras, de las cosechas, y comenzaron a ver hambrunas dentro de lo que es la sociedad. ¿Sí? Entonces se vio claro, mis chicos, que la monarquía quebraron debido a los gastos de la corte de las guerras, ¿sí? Y recordemos que los burgueses, las monarquías también invertían en lo que es las guerras, invertían para los militares, invertían para las armas y así comenzó el desajuste, ¿sí? Económico dentro de lo que es la monarquía. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con el otro punto? ¿qué licencias que no hay que? Ya, el descontento. La causa de la revolución. No, el descontento, esto. Ah, ya. Dice, el descontento de la burguesía que, ya, el descontento de la burguesía que se había enriquecido a lo largo del siglo XVIII, antes un sistema que no le permitía participar en la política del reino. La Muchísimas difusión de las gracias. ideas, Hasta ahí ¿hasta ahí? nomás, mi Lupita. Ya, Ok, gracias, mi Lupita. Ya, entonces, recordemos que ellos también tenían un descontento, tenían algo que no les parecía. Entonces, en aquel siglo XVIII, sí, ese sistema lo pertenecía, sí, solamente a la monarquía. Entonces, no podían tener una intervención algún representante de la sociedad, del proletariado. Entonces, siempre hubo estos desacuerdos o estos desajustes ideológicos, ¿sí? De aquel entonces, ¿sí? El otro punto era la difusión de las ideas ilustradas que fueron la base para las demandas de la burguesía. ¿Sí? Recordemos, mis chicos, ¿sí? Que las ideas ilustradas era base de los filósofos, del pensamiento filosófico y de la reflexión. ¿Sí? Entonces, también la reforma fiscal que intentó llevar a cabo la monarquía para salvar las finanzas del Estado. Recordemos que esta reforma pretendía que las clases privilegiadas empezaran a pagar impuestos. Ante su negativa, el rey se vio obligado a convocar los estados generales, hecho que desencadenó la revolución. Sí, pronto a estos impuestos, ante su negativa, el rey, sí, recordemos que él comenzó a ver que se estaba desestabilizando la sociedad, la monarquía, que comenzó, que quiso llegar a acuerdos dentro de lo que es la sociedad del proletariado, la gente popular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se vio en este caso, como se dice vulgarmente, perdido. ¿Sí? Entonces, uno de los procesos revolucionarios fue los estados generales, se inauguraron en mayo de 1789. En ellos se votaba por estamentos, por lo que la nobleza y el clero reunían dos votos contra uno del tercer estado. Entonces ahí comenzaron ya a tener intervención de votos, democracia.
Sí, como nosotros ahora lo hacemos, ¿no? Que es todo el país que nosotros estamos obligados, sí, a llevar, en este caso, llevados a votar, a tener un, se podría decir, un derecho, ¿sí? A elegir, ¿sí? Entonces, este último reclamó el voto personal, un voto por persona. Ante la negativa, sus representantes se declararon en rebeldía y declararon su propia Asamblea Nacional Constituyente, que fue el 20 de junio. Entonces, se vio, mis chicos, que no querían hacerles parte a la sociedad, al proletariado, a la burguesía, entonces comenzaron a hacer su propia asamblea. Se conformaron un grupo de personas para decidir el bien común de Francia. ¿Sí? Poco después comenzó una revuelta popular en el apoyo a la asamblea. ¿Sí? El 14 de julio, ante el temor a que las tropas reales intervinieran, los parisinos asaltaron la Bastilla, la prisión real. Las revueltas se extendieron por toda Francia. En el campo tomaron la forma de una sublevación antiseñorial conocido como el Gran Miedo. Sí, entonces comenzaron a ver poco a poco la intervención, sí, de diferentes grupos sociales, sí, que no estaban de acuerdo, sí, con lo que proclamaba o decía la monarquía. Sí, hasta aquí. ¿Estamos claros, mis chicos? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Sí? La monarquía constitucional. ¿Sí? Recordemos que la revolución permitió a la burguesía acceder al poder e iniciar cambios en el Estado. ¿Sí? Entonces, recordemos que la monarquía constitucional ya no solo recaía en una sola persona, sino en varias, ¿sí? En varias distinciones o en varias decisiones. ¿Sí? Recordemos que la Asamblea abolió los privilegios feudales y proclamó los derechos de el hombre. ¿Sí? Recordemos que proclamó aquellos derechos, ¿sí? Para que pudiera derecho a vivir, derecho a expresarse, derecho a educarse, ¿sí? Incluso ellos a veces no tenían derecho de acceso a algunos alimentos. Sí, entonces ellos comenzaron a proclamar aquellos derechos. ¿Sí? Entonces, recordemos que uno de los derechos más importantes de aquella época era el sufragio censitario. Solo votaban hombres con cierto nivel de riqueza. Sí, recordemos que hasta que haya o esto desaparezca, la monarquía, siquiera ya comenzaron a ser parte también a otras personas con poderes económicos. ¿Sí? Entonces, Francia se convirtió en una monarquía constitucional gobernado por la burguesía moderada, los giroldinos. Hasta 1792 el nuevo régimen moderado tuvo que luchar contra la oposición de la nobleza, el clero y la propia monarquía. Además, Austria y Prusia iniciaron una guerra contra Francia para frenar la revolución. Sí, entonces Austria y Prusia, ellos tuvieron un enfrentamiento. ¿Para qué? Para frenar aquellos reclamos de la sociedad. Querían callarlos, sí, pero a través de eso frenaron un poco lo que es la rebelión y los enfrentamientos en el mismo territorio. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con la lecturita de la Primera República? Ya, profe, buenas noches. Ya, dígame, ayúdeme, mi Emily, por favor. Ya. La Primera República. Los girondinos concedieron derechos políticos y libertad económica a la burguesía, pero no al resto de las clases populares, lo que generó un creciente descontento. Esto, sumado a la guerra, produjo un nuevo estallido revolucionario en agosto de 1792. El pueblo de París asaltó el Palacio Real de las Tullerías. Un sector más radical, los jacobinos, tomó el poder, abolió la monarquía y reclamó la Primera República.
Muchísimas gracias. Entonces podemos ver que desde ahí parte que ya hubo política y libertad económica, sí, de los burgueses, pero todavía no estaba del todo plasmado la libertad ¿de quién? De las clases populares. ¿Ya? ¿Quién me ayuda con la convención? Yo lo hice. Ya, Nancy creo que es. Sí. La Ayuda. Convención 1792 a 1795. La nueva Asamblea o Convención Nacional redactó una nueva constitución que introducía el sufragio universal masculino. Podían votar todos los varones. Promovió leyes sociales como el control de precios y el seguro para los pobres. Y formó un ejército nacional más profesional y disciplinado. Para combatir la intervención de las monarquías extranjeras, el gobierno jacobino dirigido por Maximilien Robespierre también persiguió a los contrarrevolucionarios. Para ello, creó el Comité de Salud Pública, que instituyó tribunales revolucionarios que castigaban con prisión o muerte a los sospechosos de actuar contra la revolución. Se inició así la época del terror, que desembocó una dictadura. ¿Ya? Entonces, vemos, mis chicos, que la Convención Nacional, ¿sí? Recordemos que la convención es quien se plasma como un escrito, ¿sí? Dentro de lo que es la Constitución. Dentro de esa Constitución, ¿sí? Buscan favorecer más a las clases populares. Recordemos que las clases populares son las que más necesitan, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Entonces, es como ahora, ¿ustedes qué creen? Ahora existe todavía clases sociales. Sí. Dice. Ya, muy Mm, bien. Ya, entonces podemos decir, sí, que las clases sociales se han visto plasmadas desde mucho más antes en la antigüedad, ¿sí? Entonces vamos viendo que aquel gobierno, ¿sí? Plasmó que se castigaba la prisión o muerte para las personas que estaban en contra de alguna cosa en particular que sea mala. ¿Sí? Sigamos. ¿Ya? Entonces, pronto se da lo que es el directorio. ¿Sí? Voy a compartir el otro material de trabajo. ¿Ya? Si se está viendo, me avisan si se está viendo, ¿ya? El directorio. ¿Sí? En contexto histórico, los antecedentes del directorio, ¿sí? El directorio se formó en un contexto de crisis tras la caída napoleónica. Los líderes buscaban establecer un gobierno estable en medio de caos y la polarización política. ¿Sí? Entonces, se ve plasmado que la situación política antes de 1814. Sí, la política estaba marcada por luchas internas entre monárquicos y republicanos. La inestabilidad resultante dificultaba la consolidación de un liderazgo eficaz. ¿Sí? Entonces se ve plasmado, mis chicos, que la influencia, ¿sí? De las externas e internas, las influencias externas como la intervención de potencias europeas, y las internas como los movimientos revolucionarios. Complicaban aún más la situación política del país. ¿Sí?
Dentro de lo que es el impacto de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa sirvió como base ideológica para los movimientos de independencia en América Latina. Inspiró a líderes a luchar por la libertad y la justicia social. Dentro de aquello, sí, la estructura del gobierno del directorio fue una organización del directorio, ¿sí? Al ver, sí, que el directorio estaba compuesto por 5 miembros que ejercían el poder ejecutivo, apoyados por un consejo legislativo. Este sistema buscaba evitar la concentración de poder y fomentar la discusión política, ¿sí? Dentro de esto hay los principales y líderes y figuras políticas. Destacan líderes como Paul Barras y Lazare Carnot, quienes juraron roles cruciales en la organización del país. Su influencia fue determinante en la dirección política y militar del directorio. ¿Sí? Dentro de esto, las funciones y competencias del directorio sí tenían la responsabilidad de elaborar leyes, dirigir el ejército y mantener el orden público. Sus competencias lo situaban como un poder moderador entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Sí? Entonces se puede ver plasmado, mis chicos, que los cambios dentro del directorio fueron administrativos. Durante los años del directorio se introdujeron reformas que adaptaron la administración pública a las nuevas realidades políticas. ¿Sí? Estos cambios buscaban mejorar la eficiencia y responder a a las demandas sociales. ¿Sí? Dentro de lo cual, mis chicos, también hay las políticas implementadas, ¿sí? Las reformas económicas, ¿sí? Las reformas económicas implementadas por el directorio buscaban estabilizar la economía. Se introdujeron medidas para optimizar la producción agrícola y fomentar la industria local, aunque los resultados fueron mixtos y las dificultades económicas persistieron. ¿Sí? Entonces, recordemos que el directorio fue parte de una reforma, ¿sí? Social dentro de lo que era la Revolución Francesa, ¿sí? Se puede decir que, mis chicos, a finales el directorio se dio en 1795, ¿sí? Y 1799. ¿Sí? Recordemos que a finales de 1794 la burguesía conservadora atemorizaba ante los excesos y la radicalización de los jacobinos, volviendo a tomar el control de la revolución y los desbancos del poder. ¿Sí? Un año después aprobó otra constitución más moderada y reinstauró el sufragio censitario. ¿Sí? Y el gobierno pasó a manos de un directorio compuesto por 5 miembros. Recordemos que el directorio se conformó por miembros, ¿sí? Que estaban al frente del bien social de Francia, ¿sí? Entonces, se llamaba directorio aquel establecimiento, ¿sí? Que tenía en orden, ¿sí? El, en orden para el sufragio, ¿sí? Legal de todas las personas de aquel entonces, de aquel Francia, ¿sí? Entonces recordemos que este directorio estaba regularizado por 5 personas al frente, ¿sí? Entonces, ¿qué son los sans-culottes? ¿Sí? Se llaman los sans-culottes, eran grupos sociopolíticos integrados por las clases populares, ¿sí? Se llamó este grupo social
como si eran artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores asalariados. Entonces, si usted era artesano, era trabajador y asalariado, decidieron, sí, conformar un grupo, sí, para poder tomar decisiones e irse en contra de él, de las 5 personas que estaban al frente del directorio. Entonces, es así. Ahora ustedes creen, mis chicos, que es fácil conformarse un grupo social. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Es fácil o no? No. No tan fácil, dicen No ahora. es tan fácil porque a veces hay desacuerdos sociales o acuerdos también en conjunta. Entonces todos deben salir lo que es beneficiados. Muchas veces los grupos sociales solo trabajan para su bien social, para su, ¿cómo se dice? Para su bolsillo o para su derecho. Entonces defendían el republicanismo y la igualdad económica y social. ¿Sí? Fueron, mis chicos, protagonistas de la revolución y dieron impulsos decisivos a su radicalización a raíz de que de la vuelta popular de agosto de 1792, que dio paso a la Convención Nacional. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se llamaban así por llevar pantalones en vez de calzón. Sí, culote se decía típico de las clases acomodadas. También eran características su gorro frigio que simbolizaba la libertad. ¿Sí? Dentro de esto sufrieron un terror, mis chicos. ¿Sí? Durante Espérenme un momentito, mis chicos. Durante la convención, el Comité de Salud Pública condenó a la guillotina a los sospechosos de ser contrarrevolucionarios. ¿Sí? ¿Qué entienden o han escuchado de la guillotina? ¿Qué es la guillotina, mis chicos? La guillotina era algo que, o sea, que les mandaban a matar, dicen. Ya, pero ¿cómo era la guillotina? Tengo la vaga idea, pero no me acuerdo. Ya, entonces voy a hacerles más amplio. Ya, ojalá se vean, mis chicos. La guillotina era en base a lo que ustedes están viendo. Es una plaza central, ¿sí? Donde les llevaban a las diferentes personas para castigarlas de esa manera. ¿Por qué? Porque se iban en contra de lo que ellos pedían, en contra de las peticiones sociales, ¿sí? Entonces, mire, así era la guillotina, como pueden ver como cosa de madera, ¿sí? Y aquí está una persona. ¿Sí están viendo el cursor, mis chicos? ¿El cursor? Sí, dicen. Ya, entonces, esta persona está acostada y le están preparando para que la guillotina baje, 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 baje y le corte la cabeza. ¿Sí? Eso era antes el castigo de las personas que se iban en contra de lo que pedía el pueblo. ¿Sí? Y ya hacían una plaza pública donde vea todo el mundo. Ajá, sí, donde vea todo el mundo, miren, Qué feo, qué sanguinarios pueden llegar a ser las qué personas horrible. por ira, ¿sí? Entonces, es como ahora, no sé si ustedes vieron las noticias, dice que a un dirigente del grupo de los indígenas de Tungurahua, creo que es, sí, que si le encuentran, le van a hacer justicia indígena por no apoyar a su partido y a su pueblo. No sé si escucharon eso. No he Ya, escuchado nada, Alicia. ya, más o menos es así. Sí, entonces alguien se iba en contra de aquello, ellos eran responsables de lo que les va a suceder.
¿sí? Las sentencias eran inapelables y se ejecutaban al momento, ¿sí? La guillotina funcionaba a diario, mis chicos, ¿sí? Imagínense, a diario, ¿sí? Iban matando como estar matando un mosquito, ¿sí? Entonces, la guillotina era el temor de las diferentes personas o de las diferentes sociedades, que usted incluso no podía irse en contra de la sociedad o del proletariado de las personas populares. ¿Por qué? Porque le cogían entre todos y le llevaban a la guillotina, ¿sí? Entonces, y desde el verano de 1793, ¿sí? Hasta el año otoño de 1794 fueron ejecutadas entre 1.600.000 y 1.007.000 personas, perdón, entre los guillotinados. Estuvieron el rey Luis XVI, su mujer María Antonieta, ¿sí? Entonces, miren mis chicos, les cuento esta historia, ¿sí? De Luis XVI y la mujer María Antonieta. Dice que ellos estaban celebrando, como eran reyes, sí, ellos estaban celebrando un acto, sí, en su palacio, en su, en su reino, se podría decir, sí, así narran, ¿no? Que estuvieron en aquel lugar y se embriagaron hasta los que les cuidaban desde la realeza, desde afuera, como se dice, desde la calle, desde los pasillos, ¿sí? Se embriagaron y no tomaron las precauciones necesarias. El pueblo o la sociedad de ese momento estaban levantadas, estaban revolucionarios. Entonces, al que le iban a los que les atrapaba, ¿sí? Les iban llevando a la guillotina. Entonces, ellos vieron a lo lejos que sucedía eso y ellos decían, ¿por qué ellos tienen derecho a tal vez a comer? ¿Por qué tienen ellos derecho a estar viviendo bien? Entonces, ellos estaban con la ira, como se dice, en la cabeza. Entonces, ¿qué hicieron? Intervinieron, ¿sí? Con todo lo que ellos tenían, con sus armas, ¿sí? El pueblo y se acercaron, ¿sí? Entonces, pronto captura a lo que es Luis XVI y a su mujer María Antonieta. Sí, imagínense que les capturen después de haberse cuidado tanto, de haberse ido en contra de las decisiones de las personas, incluso usted ser quien sea solamente el favorecido y no el pueblo. Entonces, imagínense, chicos. Entonces, pronto les lleva, ¿sí? A la guillotina y ahí acaba su vida, ahí acaba su tiempo de gobernanza, ¿sí? Ahí es donde comienza el pueblo a agarrar poder y fuerza, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí, Y dicen, Ya, Listo. entonces, los políticos girandinos y miembros de la nobleza y el clero, tras una reacción de la burguesía moderada, se puso fin al terror. Entonces, viendo que como se dice, ¿sí? Viendo que las personas o las altas personas, ¿sí? Se mueren, como decir, ¿sí? O les guillotinan y les llevaron al suplicio o les llevaron a la fuerza, ¿sí? Y se murieron, ¿sí? Se acabó todo, se acabó eso de las guillotinadas, ¿sí? Y fueron libres, ¿sí? Pudieron tener sus propias decisiones, pudieron obtener todo lo que ellos proclamaban y decían. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, listo. no, dicen, listo. Entonces, mis chicos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer, mis chicos? ¿Sí? Espero que esté claro, ¿sí? Como tarea, nosotros vamos a hacer una descripción breve del significado del directorio. ¿Sí? Ustedes, si desean, lo abren mi material de trabajo y lo pueden copiar. Si no, ustedes pueden investigar de otras fuentes bibliográficas y lo pueden hacer. Sí, hasta aquí. ¿Estamos claros, chicos? Sí, y Lice. Sí, Muy listo. bien. Ya, Lice, una entonces, pregunta.
Dígame quién es. El trabajo hay que presentar